Gracias, bendito Padre, por tu maravillosa presencia en medio de tu pueblo. Nos deleitamos, nos gozamos, Señor, porque eres tú el que vas a hablar, Señor. Eres tú el que vas a transformar nuestras vidas como transformaste las vidas de este ciego. Padre, en esta hora te ponemos toda carga, toda preocupación, toda necesidad, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor. Límpianos de toda maldad, límpianos de todo pecado, danos libertad para escuchar tu palabra con gozo, con alegría, Señor, para que tú hagas la obra que quieres hacer en nuestras vidas. Padre, como dice tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres. Moldéanos, transfórmanos a tu imagen y semejanza, que por medio de esta palabra, Señor, tú cumplas tus propósitos y sobre todo, Señor, que tu bendito nombre sea glorificado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. San Juan capítulo 9, versículo 1. Vamos a empezar la lectura. Dice: al pasar Jesús, dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y si se fijan, mis hermanos, en este caso para los discípulos, este ciego les representa un rompecabezas teológico, porque desde el punto de vista de los apóstoles, ellos creían que este hombre era ciego porque habían cometido algún tipo de pecado. Y ellos hacen la pregunta: ¿quién cometió el pecado? ¿Sus padres? ¿O él cometió el pecado? Y si nosotros vemos o exploramos cómo era que pensaban los fariseos en ese tiempo, ellos pensaban que el tener un defecto físico o el tener alguna situación era por causa de los pecados. Me estaba acordando de que cuando éramos niños, mis hermanos, ya ven que hacíamos algo malo y si te caías y tropezabas te decían: es que lo castigó Dios. Y pues los fariseos no estaban muy lejos de esa forma de creencia. Decían: oye, este hombre nació ciego de nacimiento. ¿Por qué? Pues de seguro sus padres cometieron algún tipo de pecado o él cometió un pecado. Pero aquí venía la pregunta: ¿pero cómo? Pues si él nació ciego, o sea, de niño pudo haber cometido ese pecado. Pero ahí les voy a decir una situación. Los fariseos en aquellos tiempos, ellos creían que aún los bebés cometían pecados en el vientre de su madre. Y la justificación era esta: es que Esaú intentó matar a Jacob en el vientre de su mamá, y ya desde bebés, ellos ya en el vientre de la mamá, ellos pecan. Ese era el razonamiento de los judíos. Y quiero profundizar un poquito más en este tema. Se creía que la gente sufría situaciones como la del ciego a causa de los pecados de los padres. Si leemos Éxodo 20, versículos 3 al 6, dice así la palabra de Dios: no tendráis dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Aquí la consecuencia de este pecado, que es la idolatría, el adorar ídolos, mis hermanos, es idolatría, y la consecuencia es de que obviamente Dios aborrece a esas personas, y el adorar ídolos se transmite a los hijos, mis hermanos. Por eso dice que se transmite la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y cuál es el castigo? Pues de que no hay salvación, de que no hay buena relación con Él. En el caso de este ciego, pues obviamente no habían pecado sus padres para que él hubiera nacido ciego. La otra opción es de que este hombre pudo haber nacido ciego por sus propios pecados personales. Si leemos Ezequiel 18:4, mis hermanos, dice la palabra de Dios: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero pues este hombre no creemos que haya pecado en el vientre de su madre. Nació ciego, pero no por causa de pecados. Hay una tercera opción, mis hermanos: el pecado de Adán. Aquí no lo mencionan los discípulos,
Pero el pecado de Adán, mis hermanos, ese sí trae consecuencias. Los discípulos estaban en una cuestión teológica para preguntarse por qué este hombre había nacido ciego. ¿Sí por los pecados de sus padres o por sus propios pecados? Ya vimos que pues no era posible que él haya nacido ciego por esos pecados. Pero aquí es donde está la respuesta. Es por el pecado de Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiero hacer énfasis en esto. Cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. A causa del pecado de Adán entró el pecado a toda la humanidad, mis hermanos. Y eso provocó la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. No voy a profundizar en los 3 tipos de muerte, pero sí me voy a enfatizar en la muerte física. A causa de que Adán pecó, entró la muerte física. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezamos a envejecer, se empiezan a corromper nuestras células y es cuando aparece la enfermedad. Mis hermanos, yo sufro de un adormecimiento en la mano. ¿Por qué? Por un problema en la columna. Por eso a veces los saludo y pues sienten raro, mis hermanos, porque tengo dormida la mano. Pero miren, ese detalle es porque hay un problema congénito en la columna. ¿Yo pequé para tener ese problema en mi columna? No. O sea, es una situación a consecuencia del pecado de Adán. Por eso es que existen las enfermedades, mis hermanos, a causa del pecado de nuestros primeros padres. Hay enfermedades, mis hermanos, eso sí hay que decirlo, que son provocadas por el pecado. Si una persona tiene mucha ansiedad y empieza a fumar, ¿qué puede provocarle? Pues que se va a enfermar, pues el pulmón. Los pecados traen consecuencias, mis hermanos. Y miren, a veces, por decir, la ansiedad, la ira de ser una persona muy corajuda, de ser corajudo, generalmente esas personas tienden a infartarse del corazón. El pecado trae consecuencias, mis hermanos, pero hay cosas que no son provocadas por nuestros pecados y no por nuestras actitudes, sino que pues ya vienen como herencia. Por eso las enfermedades. En el caso de este ciego, pues era ahora sí consecuencia del pecado de Adán, por eso es que había nacido ciego. Pero miren, mis hermanos, qué hermoso es esto. Jesucristo no respondió a esos criterios. Versículo 3 de Juan 9 dice: respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino ¿para qué, mis hermanos? Que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es una respuesta maravillosa, mis hermanos. Si ese hombre era ciego, no era por sus pecados personales ni por los pecados de sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Romanos 8:30 dice así la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que, mis hermanos, les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito eterno y bendito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Esto ya viene predestinado de Dios para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escuchen, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Repasemos nuevamente lo que dice el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios tenía un propósito en este ciego de nacimiento. Dice el versículo 3, no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, mis hermanos. Él viene a nuestras vidas, mis hermanos. Aquel que está triste, aquel que está cansado, aquel que se siente abandonado, viene Cristo para transformar nuestras vidas, para hacer sus obras en nuestras vidas. Al abandonado, a lo despreciado, escogió Dios, mis hermanos, para manifestar su gloria.
Y mis hermanos, en cada uno de nosotros, yo no sé cómo era nuestra vida. Bueno, mi vida sí era muy triste, era una vida con depresión, pero llegó Cristo para hacer su obra maravillosa en mi vida, y yo creo que con cada uno de ustedes fue lo mismo. Fíjense, mis hermanos, Dios siempre toma la iniciativa, mis hermanos. No importa en qué situación, como en este ciego, nos encontremos, no importa la circunstancia. Lo maravilloso, mis hermanos, es que Dios tiene un ¿para qué? Lo voy a explicar. Dios no se fija en el por qué. Él, ¿para qué? Oye, es que aquí estoy y yo ya no aguanto. No, espérame. No veas el por qué. Ve el para qué. Dios tiene un propósito maravilloso. Y Dios siempre llega y transforma nuestras vidas. Les voy a poner varios ejemplos. Leví en Lucas capítulo 29, el cobrador de impuestos llega y dice: Jesús, sígueme, y se levanta. Yo me imagino ahora sí que los que cobraban impuestos eran despreciados por su pueblo, y cuando Cristo le dice: sígueme, dice la palabra de Dios que se levanta y le siguió. Cuando se encuentra Jesús con Pedro y Andrés, les dice: venid en pos de mí, y dejaron sus redes. Dios siempre toma la iniciativa, mis hermanos, y llega a nosotros y nos habla, pero para transformarnos, para cambiarnos, para hacer una obra maravillosa en nuestras vidas, como la hizo en la vida de este ciego. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten a Él. Nosotros no le buscamos a Él, mis hermanos, nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si recordamos, váyanse un poquito más atrás a Juan capítulo 1, vamos a leer los versículos 4 y 5 para entender este pasaje. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Volviendo a Juan 9, mis hermanos, cuando dice: me es necesario hacer las obras de que Él me envió, en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Quiere decir esto, mis hermanos, que Jesús iba a hacer obras para manifestar, para dar luz acerca de la existencia y del poder de Dios. A eso se refiere este pasaje. Y fíjense, mis hermanos, era para conocer de que Dios no nos ha abandonado. Nosotros estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. ¿Y qué es lo que pensamos? No, pues Dios nos dejó a la deriva, nos dejó abandonados. Pero Cristo vino, mis hermanos, con un propósito, para darnos luz y demostrarnos de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios está listo para actuar, que no nos dejó solos, que está listo para actuar en nosotros. Lo veíamos, la inmanencia de Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, y pensamos que es un Dios lejano. Pero no, mis hermanos, atiende al humilde, está cerca del quebrantado de corazón, y eso se le conoce inmanencia. Quiere decir que Dios está cercano de los que le buscan. Ahora, mis hermanos, en el versículo 5, Dios vio y sus discípulos vio al ciego, y no nada más justifica dice de que pues es para que las obras de Dios se manifiesten. Pasa a la acción y no deja al ciego en la misma condición. Versículo 6 del capítulo 9. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo en los ojos del ciego. No hubiera bastado que Dios dijera: ¿sabes qué? Ve, así sea la luz, o mira. No, Dios hizo una obra, mis hermanos. Dice que escupió en el suelo, hizo una masilla, y esa masilla se la untó en los ojos y le dice al ciego: ¿sabes qué? Ve y lávate al estanque de Siloé. ¿Qué significado tiene esto? Porque Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué? Ve, pero no lo hizo así. ¿Por qué lo hizo así?
¿Por qué hizo de este modo? Pues era, mis hermanos, en cierto modo, pues una prueba de obediencia. El lodo no tenía ningún poder sanador, igual como, no sé si recuerdan la historia de Naamán, que era un hombre leproso que va con el profeta y el profeta le dice, ¿sabes qué? Ve y báñate 7 veces en el río Jordán. El río Jordán no tiene ningún tipo de propiedad curativa. Usted ve los videos y está un agua, pero, o sea, no es un agua limpiecita, es un agua chocolatosa. Pues dice, oye, pues esta agua, no, o sea, no tiene ningún poder. Aquí, mis hermanos, Dios manifestó su poder en base a la obediencia del ciego. Cuando yo me convertí, mis hermanos, obviamente uno busca y empieza a leer la palabra y empieza uno a asistir a los cultos, a buscar de Dios. Y cuando nos dicen, bautízate, ¿qué hace uno? Se bautiza, porque uno cree y uno quiere obedecer a nuestro Dios. Y este ciego, mis hermanos, obedeció a Dios. El lodo que le puso fue para una manifestación, para comprobar de que era obediente. Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo, mis hermanos. Este estanque de Siloé, mis hermanos, nada más para ubicar dónde estaba. Estaba el templo en un cerro y en la puerta sur había que caminar prácticamente 500 metros, había que bajar el cerro de 500 a 700 metros, no tengo la distancia exacta. Abajo había una alberca, mis hermanos, donde se hacían baños rituales. O sea, para entrar al templo había que purificarse, o sea, no podía entrar alguien impuro al templo. Entonces es por eso que la importancia del estanque de Siloé. Jesús, no sabemos en qué parte vio a este ciego que estaba mendigando, ya sea en el camino o en el templo, pero le dice, ¿sabes qué? Ve al estanque, o sea, tuvo que bajar para lavarse, mis hermanos. Entonces, dice que se lavó, mis hermanos, y que dice el versículo 7, ¿cómo regresó? Viendo. El ciego llegó al estanque, se inclinó, no se sumergió, o sea, ahí no hubo bautismo, sino que se lavó los ojos. Milagro de Dios. Estaba viendo. Versículo 8. Entonces, dice la palabra de Dios, los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y uno le decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Me imagino, mis hermanos, que cuando él se lavó, la emoción que debió haber sentido de poder ver a la gente, de poder ver los colores, la emoción, tan emocionados fue que fue a su casa. Lo más seguro, a la casa de sus padres. Se supone que yo creo vivía con sus padres, son hipótesis. Pero los vecinos lo vieron. Ah, caray, no es el que era ciego, no es el que se sentaba y mendigaba. Decían, oye, sí es. No, como que se le parece. ¿Pero qué dice el ciego? Yo soy. Sí se nota en el cambio, mis hermanos. Cuando Dios llega a nuestras vidas hay un cambio. Yo me acuerdo, o sea, cuando llegó el Señor, yo fui a la iglesia y yo sentía gozo, yo sentía alegría. Oye, ¿por qué estás contento? Pues es que tengo la presencia de mi Señor. Hay un cambio, hay una transformación y se notó en la vida de este ciego, mis hermanos. No lo reconocían, ese cambio impactó a sus vecinos. Y como dice la palabra, mis hermanos, Dios le dio nueva vista. Pero en el caso de nosotros, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas, todas son hechas nuevas. A él le dio, él no veía, Dios reconstruyó su vista, reconstruyó su nervio óptico, sus ojos, y miró. Pero nosotros, mis hermanos, somos hechos nuevas criaturas. Ya no somos lo que éramos antes. Teníamos un corazón de piedra y ahora tenemos un corazón de carne. Somos nuevas criaturas en Cristo, mis hermanos, y todo en nosotros es hecho nuevo. Juan capítulo 9, versículo 10. Los mismos vecinos le empezaron a preguntar, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos?
Respondió él y le dijo: aquel hombre, fíjense, no tenía conocimiento de Jesús, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Dijo: no sé. Fíjense, tal fue el impacto del milagro que dice el versículo 13, que lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Pero hay que recordar esto, mis hermanos. ¿Por qué lo llevaron con los fariseos? Debemos recordar que Cristo ya tuvo un problema con los fariseos y el hecho de que haya hecho un milagro, pues se tenía que investigar. Vayan a Juan, regresen tantito a Juan capítulo 8, vamos a leer del versículo 53 al 59. Dice así, está discutiendo Jesús con los fariseos: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Aquí les está diciendo mentiroso a los fariseos. Pero yo le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al decir yo soy, estaba manifestando que él era Dios y que antes que Abraham fuese, yo soy. Y fíjense la respuesta de los judíos: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Si agarraron piedras es porque lo querían matar, porque supuestamente estaba blasfemando. Jesús hace un milagro y si se fijan la imagen de Jesús, Jesús tenía imagen de un hombre blasfemo que se hacía pasar como Dios y estaba condenado a muerte, mis hermanos. Ya ahí va otro detalle más que se ve en el versículo 22, pero después lo vamos a leer. Cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de las sinagogas. O sea, no era cualquier cosa que Jesús haya hecho un milagro, y por eso fue llevado ante los fariseos para que investigaran, puede decirse, el milagro. Juan capítulo 9, versículo 14. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, o sea, se llevaron al ciego con los fariseos, cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Según la interpretación de los judíos, amasar, hacer la masilla era trabajar, pero era una interpretación de los judíos, y amasar lodo era día de reposo. Y como había Jesús violado el día de reposo por amasar el lodo, pues era un hombre pecador. ¿Cómo es posible que este pecador haya hecho un milagro tan grande? Vayan a Éxodo 20, versículo 9 al 11, sobre los 10 mandamientos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Quiero que enfatizara eso. Ahí es donde se basaban los judíos, según ellos, para no hacer obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si se fijan en el versículo 10 dice: mas el séptimo día será día de reposo, no hagas en él obra alguna. Según la interpretación de los judíos, mis hermanos, no se debía hacer absolutamente nada. Aunque la interpretación de este versículo, mis hermanos, más que no hacer nada, era dedicar ese día
para la gloria de Dios. Era dedicar ese día a Dios. No es no hacer nada, sino más bien dedicar ese día a la gloria de Dios. Si ustedes ven los videos en Jerusalén, mis hermanos, ellos toman todavía el día de reposo el sábado. El viernes por la tarde andan como locos los judíos ortodoxos, comprando comida, o sea, haciendo un montón de cosas, porque ya entrando, para ellos, no recuerdo exactamente si el viernes en la tarde entra a partir del sábado en la tarde, ya empieza el sábado. Hagan en cuenta que salen los videos y no hay nadie absolutamente en las calles. O sea, literal, no hacen absolutamente nada. Incluso, mis hermanos, o sea, volviendo a la exageración de los judíos, les prohibían a las mujeres verse al espejo. Imagínense, mis hermanas, si no se ven al espejo, pues se van a ver guapas. Pero, ¿saben por qué decían? Es que si se ven y se ven un vellito, o se ven, por decir, y se lo quitan, ya trabajaron. Si un hombre iba caminando y se le llenaban las sandalias de lodo y agarraba una vara, un palo para quitarse el lodo, ya había trabajado. O sea, fíjense en la exageración, cuando el propósito de Dios no era que no hicieran absolutamente nada, sino que dedicaran ese día a la gloria de Dios. Jesús después se lo reclama: oye, pues son hipócritas. Si un buey, o sea, ¿a poco no vas a desatar a tu animal para que vaya y tome agua? No sean hipócritas. Era una malinterpretación que ellos hacían de este versículo. Y a causa de eso, mis hermanos, si volvemos al versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división en ellos. O sea, oye, pues este es pecador, no guarda el reposo, hizo masilla el día de sábado, violando las reglas que dice Moisés. ¿Cómo es que hace este milagro? Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Sí se fijan cómo va cambiando la percepción también del ciego? Oye, pues un hombre de nombre Jesús fue el que me abrió los ojos. Y ahora le preguntan: ¿qué opinas de él? Que es profeta. ¿Por qué dice que es profeta? Porque los profetas declaraban algo y pasaba. Jesús le declaró a este hombre: ve, lávate en el estanque de Siloé. Y vio. Por eso dice que él es profeta. Él va creciendo en el conocimiento de Jesús. Versículo 18. Pero los judíos que no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Fíjense, edad tiene, o sea, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque ¿qué, mis hermanos? Tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tienen, preguntadle a él. Hay que recordar, mis hermanos, que las sinagogas eran el centro de la vida judía. La vida judía era enteramente religiosa. Iban 3 veces al templo al año, pero el resto del año se juntaban en las sinagogas. Se dice que en Jerusalén había 10 sinagogas. Las sinagogas tenían muchas funciones. En la sinagoga, pues se enseñaba a los niños a leer las escrituras. En la sinagoga, si alguien violaba la ley, pues los mismos ancianos de la sinagoga juzgaban los hechos y declaraban si se había cumplido o se había violado la ley de Dios. Y, mis hermanos, si alguien era de acuerdo, había violación, lo metían en disciplina. ¿Sabe qué era esta disciplina? ¿Sabes qué? No puedes acudir al templo. Lo castigaban. No puedes juntarte con tus familiares por 30, por 60, por 90 días. Es más, tus familiares no se pueden acercar a ti más de 2 metros. Imagínate, en la sinagoga, pues ahí también estaban los que daban ayuda a los que eran pobres. Estos padres se supone que eran pobres,
porque si mandaban a su hijo a que pidiera limosna es porque ellos eran pobres. ¿Y qué pasaba si los expulsaban de la sinagoga? Pues ya nadie les iba a ayudar. Como decimos aquí en México, ya nadie les iba a dar un taco. Entonces, ¿qué dicen? No, pregúntale a él, edad tiene. ¿Quién lo sanó? ¿Quién sabe? Pregúntenle a él. O sea, había consecuencias de ser expulsados de la sinagoga. Tenía consecuencias sociales, consecuencias económicas y consecuencias religiosas. Por eso los papás negaron pues la obra de Cristo. Dijeron, no, ¿saben qué? Pregúntenle a él. Juan, sigamos mis hermanos, Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando dicen da gloria a Dios, están reconociendo que verdaderamente Dios hizo el milagro, pero no reconocen a quién hizo el milagro. ¿Quién hizo el milagro, mis hermanos? Jesucristo. Y ese es el gran problema de los judíos, mis hermanos. Ya después de que interrogaron al ciego, ya después de que interrogaron a sus papás, llegaron a la conclusión que verdaderamente sí hubo un milagro de parte de Dios, de que este hombre sí había sido ciego, pero no se lo reconocen a que Jesús lo había hecho. Por eso dicen, da gloria a Dios, este hombre es pecador. Pero vean lo que pasa, mis hermanos, cuando no honramos al Hijo. O sea, sí, honramos a Dios, pero si no honramos al Hijo, es pecado. Y esto lo demostramos en Juan 5:20 al 24. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo juicio lo dio al Hijo. Atención, para que todos, ¿qué, mis hermanos? Honren al Hijo, ¿cómo? Honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué dice, mis hermanos? No honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Releemos versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ustedes saben que los judíos honran a Dios. A mí me sorprende, o sea, leen la palabra, son muy fieles, son muy devotos, pasan horas estudiando, debatiendo, leyendo las Escrituras, pero ellos no honran a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, si no honran a Jesucristo, ¿qué es lo que dice este versículo? No honran al Padre. Entonces están en desobediencia. ¿Creen que son agradables a Dios Padre? O sea, ¿creen que los judíos son agradables a Dios Padre? De ninguna manera, porque si deshonran al Hijo, pues deshonran al Padre. Es como si me hacen un desaire con mi hijo, pues oye, pues la ofensa es para mí. O si alguien ofenden a su esposa, oye, pues o sea, no es que la ofendan a ella, me estás ofendiendo a mí. Es igual con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Padre. Deshonramos a Cristo, pues deshonramos al Padre. Versículo 25 de Juan capítulo 9, mis hermanos. Entonces el ciego respondió, ya estando en la discusión, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Perdón, mis hermanos. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y al volver a preguntar, mis hermanos, estos fariseos nunca tenían la intención de llegar a la verdad. Lo que querían era poner en mal a Jesucristo, buscar el pretexto para decir que no, Él era el Mesías. Versículo 27. Él, el ciego, le respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. O sea, ya lo tenían harto. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No, hombre, es como si, o sea, pues los enfadó. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre, o sea, el ciego, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si leemos Salmo 66, 18, dice así, no lo busquen: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera. Que viene a confirmar, el que comete pecado no puede, Dios generalmente no va a responder, no es que no escuche, sí escuche, no va a responder a oraciones. Sigamos ahora a Juan capítulo 9, versículo 32. Desde el principio, estaba hablando el ciego, no se ha oído hablar que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El dar vista a los ciegos era algo exclusivo de Dios. Salmo 146, 8. Jehová, ¿qué dice? Abre los ojos de los ciegos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Si nos vamos a Isaías 35:5, ese si no lo busquen, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se oirán, pero como obra de Dios. Les hago esta pregunta, mis hermanos: ¿quién abre los ojos de los ciegos? Dios, Jehová. Entonces, mis hermanos, el ciego reconoce que Dios escucha a Jesús y por lo tanto no es un pecador, que Jesús proviene de Dios. Y al decirle esto a los judíos, o sea, de que nadie ha abierto los ojos de Dios, les está diciendo: Jesús proviene de Dios, Jesús es Dios. Y por eso molesta a los fariseos. Versículo 34 de San Juan 9. Y fíjense, dice: los fariseos respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lo expulsaron, porque había reconocido a Jesús como el Mesías, como aquel que viene de Dios, aquel que perdona pecados, aquel que tiene poder para sanar a los ciegos y para dar oído a los sordos. Versículo 35. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué hermoso, mis hermanos. Jesús fue a buscarlo y le hace esta pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios, mis hermanos? Para responder esta pregunta hay que hacer las siguientes consideraciones. Esto es un paréntesis, mis hermanos. Según los fariseos, la obediencia más las obras da igual a la salvación. O en otras palabras, ser obediente y hacer obras produce salvación. Esto es legalismo y esto es lo que creían los fariseos. Al grado tal, nada más se los menciono, mis hermanos, en Mateo 23, 13, 33, que Jesús los llama sepulcros blanqueados. Es algo exterior. O sea, es la doctrina del mundo. El mundo cree que el ser obediente y al hacer obras, que por eso vamos a conseguir la salvación. El legalismo, mis hermanos, dice que para tú conseguir la salvación tienes que ser obediente y hacer obras. Pero la gracia dice, mis hermanos, que al tener la salvación, que es por la fe, vas a producir obras y vas a ser obediente. ¿Sí notan la diferencia, mis hermanos? Nosotros somos salvos por la gracia. ¿Qué hicieron para obtener la salvación? ¿Se fueron de rodillas a algún lugar? ¿Se latigaron la espalda? No. Simplemente creímos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos hacer absolutamente nada. Él ya perdonó nuestros pecados. Él ya nos limpió con su sangre, mis hermanos. Y a causa de que ya somos perdonados, de que ya hemos sido limpiados, ya podemos hacer obras
y podemos ser obedientes para traerle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, este hombre se le hace la pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? En otras palabras, ¿confías para vida o para muerte? ¿Confías tu presente y tu futuro? ¿Confías en tu salvación? Jesús le está hablando: ¿confías en mí como en Rey? ¿Confías en mí como Dios? ¿Y qué fue lo que le respondió el ciego? Juan 9:36. Respondió él, o sea, el ciego, y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y miren, mis hermanos, esto es algo maravilloso. Se nos presenta Jesús a nuestra vida. ¿Y qué es lo que anhelamos? Conocerle. Porque mientras más lo conozcamos, más lo podemos amar. Empezamos a escudriñar las Escrituras, empezamos a asistir a los cultos, porque deseamos saber quién es ese Jesús. Versículo 36, bueno, ya para leer el 37, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y versículo 37, y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Ahí hacemos un pequeño paréntesis. Qué maravilloso, mis hermanos, podernos encontrar cara a cara delante de nuestro Dios. Porque al encontrarnos cara a cara con nuestro Dios, veo su santidad y yo veo mi pecaminosidad. Yo veo su bondad, veo su infinito, su eternidad, y yo veo mis limitaciones. No hay cosa más maravillosa, mis hermanos, que encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Cuando lees la Escritura, te encuentras con Dios. Cuando vienes a este culto y escuchas la palabra, te encuentras con Dios. No hay cosa más maravillosa que encontrarnos delante de Dios y ver su perfección y nuestra imperfección. Es como ponernos delante de un espejo, mis hermanos. Y como lo decía, ay caray, aquí el cuello no está bien puesto. Nos vemos, mis hermanos, pero delante del ser más perfecto, y eso nos ayuda a empezar a ser transformados a imagen de Jesucristo, porque vemos su perfección y vemos nuestra imperfección y empezamos a caminar un camino de perfección en pos de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 38, mis hermanos. Después de que respondió, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Y cuál fue la respuesta del ciego? Versículo 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38, la respuesta del ciego. Y él dijo: creo. ¿Y cuál fue la respuesta que más hizo, mis hermanos? Le adoró. Le adoró. Aquí hay un concepto bien raro sobre la adoración, y sí es importante aclararlo. En los años 80, en los años 90, surgió en México un movimiento que se llamó de alabanza y de adoración. ¿Cuál era este movimiento de alabanza y de adoración? Que por medio de la música, según tú adorabas a Dios. Toca música rápida, pues es alabanza. Toca música lenta, es adoración. Pero, mis hermanos, la adoración es algo más profundo. Es un encuentro con Cristo en base a leer la palabra, a escuchar la palabra mediante la predicación, el memorizar la palabra. Si se fijan, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando nos encontramos con Cristo y nos maravillamos de su grandeza, mis hermanos, ¿qué nos provoca a nosotros? Señor, adorarte. Eres santo, eres todopoderoso, eres eterno, eres maravilloso, eres misericordioso, eres bondadoso, eres amor, eres santo. Y cuando descubrimos esas verdades, mis hermanos, ¿a qué nos lleva? A inclinar nuestro rostro y adorarle. Por eso es la importancia de conocer a Dios, mis hermanos. Un creyente que no estudia la Biblia, ¿puede adorar a Dios? No, porque no lo conoce, no lo puede conocer. Un creyente que está meditando en la oración y aparte ora, ¿puede adorar a Dios? O sea, alguien que se dice creyente, no ora, no escudriña la palabra,
puede adorar a Dios si no estudia o medita en la palabra? Pues definitivamente que no. Versículo 39, ya vamos a terminar, mis hermanos. Dijo Jesús: para juicio he venido. He venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos estaban con él. Al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, mis hermanos, un enfermo, mis hermanos, si usted va con el médico y usted se siente bien, aunque le den la medicina, ¿se la va a tomar? Generalmente no. Esto pasa mucho con los diabéticos. Los diabéticos van con el doctor y les dice el doctor: ¿sabe qué? Usted trae un azúcar de más de 200 cuando no debe pasar de 100. Pero como no le duele la cabeza, como no tiene ninguna manifestación de dolor, como no se siente mal, ¿qué es lo que pasa? No se toma la medicina. Es igual con esto. Los fariseos se sentían que veían. O sea, dicen: no somos ciegos, no tengo necesidad de la medicina. Entonces, al no reconocerse que tiene necesidad de Dios, pues Dios no puede hacer nada, mis hermanos. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta plática se dio en una pelea con los fariseos. Y fíjense lo que le responde: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si no nos reconocemos, o sea, si la persona no se reconoce que necesita de Cristo para perdón de pecados, Dios no puede hacer absolutamente nada. Si una persona no reconoce que en Jesús hay perdón de pecados, pues no pasa nada. Pero aquí lo tremendo de esto, mis hermanos, si ven el versículo 39 de Juan 9, dice que para juicio yo he venido, mis hermanos. A futuro, mis hermanos, vamos a enfrentar un juicio donde Dios va a juzgar a vivos y muertos en un mismo día. Habrá un juicio donde se van a separar las ovejas de los cabritos, y en ese día de juicio se va a juzgar a los creyentes, pero en el caso de nosotros no, más bien vamos a dar cuentas de lo que hicimos, bueno o malo. Se nos van a dar premios o galardones, pero después de eso se va a juzgar a los injustos y se va a juzgar a los ángeles. ¿Ustedes sabían que hemos de juzgar el mundo, mis hermanos? ¿Que vamos a juzgar ángeles? ¿Ustedes lo sabían? Eso viene en 1 Corintios 6, 1 al 3. En base a esta respuesta, ¿crees tú en Jesús? Si nosotros creemos y pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, ya lo hicimos, mis hermanos. Nuestro juicio no va a ser de condenación, nuestro juicio va a ser de premios y galardones. Pero en el caso de esas personas que no reconocen su pecado, mis hermanos, van a llegar a ese juicio y sus obras no van a ser suficientes, mis hermanos, para aprobar ese juicio. La pregunta es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque si crees, mis hermanos, ya estás del lado de Dios. Y si no, mis hermanos, un juicio está a la puerta, mis hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos. Demos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque como en este ciego, Señor, a ti no te importó, Señor, cómo nos encontraste. Tú tuviste misericordia, Señor, y nos diste vida. Y no nada más nos diste vida, Señor, sino que te fuiste revelando poco a poco para un día encontrarnos cara a cara contigo.
Queremos cada día, Señor, encontrarnos contigo para ser transformados, para ser moldeados, para que cada día aumentes nuestra fe, para que cada día creamos más en ti, para que cada día tu nombre sea glorificado, para que cada día tu nombre sea exaltado. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que haga lo que tenga que hacer en nosotros y sobre todo, Señor, que reconozcamos como este ciego que estamos cara a cara delante de ti. Que esto cada día nos ayude a adorarte, que cada día nos ayude a glorificarte, para que tu nombre sea exaltado y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.